Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita una cantante cordobesa que va a estar presentando su primer disco, El tiempo que queda, este miércoles 16 de abril a las 21 horas en Clásica y Moderna, en un show que se titula Entre Clásica y Moderna, Lírica, Jazz y Blues. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. La música, como género universal, ha debido sortear dificultades propias de la idiosincrasia de los pueblos que la generaron. Fronteras adentro fueron asimiladas y asimilándose a los lenguajes propios de las comunidades. Su habla, sus costumbres, sus deseos, sus visiones del mundo y las circunstancias de sus momentos históricos. Eso ha tornado difícil el transferir sus lenguajes y emociones a otros pueblos ajenos sin un tamiz de acostumbramiento como traductor. Quiero decir que ha sido dificultoso a artistas de un medio tomar las músicas o canciones de otro ámbito y ser creíbles en sus ejecuciones o interpretaciones expresadas para sus propias comunidades, ni qué decir, en los pueblos donde éstas se generaron. En el caso de los cancioneros, fronteras afuera, las canciones fueron aceptadas paulatinamente en el gusto popular, más allá del entendimiento de sus letras, como parte estructural de los sonidos de sus interpretaciones. De allá la importancia de los intérpretes, donde su intencionalidad le dieron cuerpo vívido a las mismas. Hoy en esta noche de letras y corcheas nos visita una joven cantante argentina de excelentes condiciones con la cual dialogar sobre el difícil camino de la originalidad de la propuesta musical. Buenas noches, Silvina Renelia. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, buenas noches. Encantada. Gracias, Mario. Gracias, Hernán. Gracias a la gente del sonido que reproducen por este espacio en este programa tan culto. Quería preguntarte, después de haber escuchado intensamente esta obra tuya, que has llamado El tiempo que queda, el eclecticismo con que fue formulada la propuesta me ha llamado poderosamente la atención. Y entonces quería saber si este eclecticismo era una propuesta tuya de siempre o
un condicionamiento para mostrar tu versatilidad, tanto en el ámbito de los tipos de músicas como en el ámbito de los lenguajes. Ajá, qué buena pregunta. No, yo de ninguna manera planeé eh, hacer una insistencia en el eclecticismo, sino más bien reflejar parte de ese eclecticismo que tiene mi andar o los senderos de las músicas en los cuales habito. Y entonces, desde muy niña, entonces me ha interesado reflejar con cierta sensatez ese transitar en la música, de distintos mundos que uno va transitando, valga la redundancia, en la formación o al encuentro con distintas obras que, y, y este amor a la música, en ese mundo que yo a veces habito, que digo que es más bueno que el humano que hemos hecho, el mundo de la música es tan bondadoso, lleno de belleza, bueno, que a veces nos sorprende en distintas obras, sea por la lírica o por la música, la lírica en tanto letra, ¿no? En tanto eh, ese, ese, esa obra escrita, me refiero. Entonces, en eso uno se encuentra con obras de distintos géneros. Me parece que desde niña he habitado, porque he tenido un abuelo muy melómano, que me hacía como una práctica de escucha, como la hacía él era bioquímico, un médico bioquímico, pero, eh, pero tremendamente melómano, y tenía sus discos de jazz y de distintos géneros, como los clásicos también. Entonces, bueno, se ve que desde ahí tengo ese amor hacia distintos géneros y no, eh, y he tratado de incurrir respetuosamente en muchos de ellos y sostengo algunas prácticas de técnicas y cuestiones para hacerlo cada vez mejor. ¿Y por qué la elección dentro de todo ese abanico de aprendizaje que tuviste de la infancia, por qué la decisión de incursionar en el jazz y el blues por sobre los demás géneros? Claro, sí, podría decirse que en esos discos que escuchaba de pequeña, mi abuelo me hacía escuchar básicamente jazz, ¿no? Entonces, y muchas cosas clásicas, operísticas o sinfónicas. Entonces, yo cuando entro al conservatorio, a mi formación, eh, realmente me parecía una belleza que ya había transitado de algún modo auditivamente. Eh, y estudié instrumentos, quería estudiar piano, pero bueno, eventualmente había una guitarra y estudié guitarra clásica. Y después decido, de unos años, ir a La Colmena, que es una escuela acá muy importante, muy querida por los músicos, de formación básicamente de jazz. Y claro, yo venía desde las partituras y desde lo clásico y mi profesor me dice, bueno, es una buena base para, para que vos puedas realmente eh, penetrar en otros. Así que me fui y me compré discos de Miles Davis, de Weather Report, de Aldi Meola, que era un guitarrista que yo desconocía. Y bueno, y empecé a mis 14 años a imbuirme en esa música tan maravillosa que yo sentí como que ya la conocía, ¿no? Que había, por esas escuchas tan atentas, porque mi abuelo me hacía cerrar los ojos y escuchar horas y apagaba hacia media luz y ponía los discos y yo estaba horas con él. Y era realmente una práctica. Entonces, al escuchar el jazz, yo decía, esto es mío también. Entonces, si bien después incurrí en la música clásica, en el canto, paralelamente seguí con el jazz y estudiando, escuchando y aprendiendo. En nuestro medio, o sea, en la Argentina,
no ha habido demasiadas cantantes de jazz que cantasen en inglés. Yo recuerdo no más allá de 2 o 3, entre ellas Blackie, ¿no? Entre ellas China María Hidalgo en algún momento, y más cercano acá a Ligia Piro, ¿no? Eh, y ha sido difícil para las intérpretes ubicarse y tener un espacio para poder cantar. Vos de entrada ya componés 2 temas y trazás una línea. Un tema en castellano y otro tema en inglés. Como trazándote esa línea. No sé para qué lado tomarás, pero has tomado una cantidad de temas para cantar en inglés que además son temas que han cantado enormes cantores, ¿no? Ray Charlie, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, difíciles porque han sido acostumbrados a nuestro medio, al oído de nuestro medio, para poder imponerlos. ¿A qué se debe ese tipo de elecciones? Bueno, muy buenas preguntas, me encantan, porque yo siempre entablo una relación afectuosa y afectiva, ¿no? Ambas derivaciones, con las obras musicales que elijo para cantar. No lo hago meramente tampoco desde un lugar musical, porque hay montones de cosas que me gustaría cantar, sino que yo eh, investigo sobre lo que se dice, la letra. Eso tal vez tenga que ver con que soy también profesora de filosofía y estoy terminando la licenciatura. Para mí la palabra es muy importante. La palabra tiene un peso y tiene que estar diciéndose cuando se dice, ¿no? Entonces, en una obra que tenga letra, he compuesto también temas instrumentales, ¿no? Pero la palabra para mí tiene mucho peso y tiene que decirse por una cierta necesidad, ¿no? Borges decía que a veces a los músicos o a la gente de letras, las palabras le son dadas o el modo de relación con el mundo tiene que ver, cómo leo el mundo, ¿no? Esa cierta perspectiva en que uno puede incurrir en el mundo y hacer una lectura, una interpretación. Esto es importante porque yo cuando encuentro un tema, escucho mucha música de las grandes que vos nombraste y otras un poquito más actuales, Diane Krall, Eliana Elías, montones de cantantes maravillosas, Rachel Farrell, que para mí es la más diosa de todas. Bueno, yo escucho esa música y después cuando algo me emociona, voy inmediatamente a lo que dice y a veces siento que no sé si es porque la música es lo primero y que me está diciendo y cuando veo una letra que realmente expresa lo que la música está diciendo. Porque la música produce emociones y produce un lenguaje, ¿no? Que tal vez estamos acostumbrados a desoír. Entonces, cuando eso incurre en las dos cosas, cuando se juntan las dos cuestiones que algo me emociona de esa música y yo después veo en la letra, al leerla atentamente, veo que está diciendo y de algún modo refleja lo que me hace sentir y que tenga una actualidad con lo que tal vez me esté pasando, ¿no? Entonces ahí digo, yo quiero cantar esto. Por eso a veces paso alguna época o algunos tiempos que estoy como al encuentro de eso, a la búsqueda de eso, y cuando no pasa es un poquito angustiante, podría decir, pero siempre la música te sorprende y te invita. Siempre viene un tema que digo, ay, es esto lo que quiero, esto es lo que me está pasando y esto es música maravillosa y las obras, entonces las estudio. Y a veces por eso los géneros
son diversos, ¿no? Porque intento, por suerte, tengo amigos que hacen distintas músicas y me gusta escuchar a Cuchi Leguizamón, que haya hecho una obra, o a tantos músicos en Argentina maravillosos que componen o interpretan. Entonces, bueno, a veces lo hago desde ese vínculo, un poco afectivo, no tan así premeditadamente para que tenga un efecto en los otros, que no lo desdeño, pero bueno, un poco lo que me pasa. Estamos conversando con Silvina Renela. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Cry Me a River. Escuchábamos a Silvina Renela interpretando Cry Me a River, tema que forma parte de su disco El tiempo que queda, y que va a estar presentando justamente este miércoles 16 de abril a las 21 horas en Clásica y Moderna, en Callao 842, en el show que tituló Entre Clásica y Moderna, Lírica, Jazz, Blues. En este tema, cuando lo grabaste, fuiste a grabarlo con una idea y después te salió una improvisación y quedó así. ¿Cómo fue la grabación de este tema y el por qué la elección de Cry Me a River? Bueno, Llórame un río. Es un tema maravilloso. Lo escuché por Diane Krall la primera vez. Y luego incurrí en otras artistas de la primera etapa del jazz, del 1920, no sé, por ahí 40. Diana Washington también tiene otras versiones, no de ese tema, pero que me han maravillado. Y yo me acuerdo que al momento de grabarlo, lo que dice la canción es maravilloso, ¿no? Habla un poquito, si me permiten, de esto que nos pasa en el amor, que a veces nos damos cuenta que los que estamos amando y que queremos sostener ese amor somos nosotros, y el otro tiene cierto, cierto desdén hacia la relación, y bueno, por ahí se va o se termina, y uno llora y eso no termina más, y lo llora como un río, ¿no? Como dice la canción. Entonces,
se ve que este sujeto ha vuelto, el que lo escribió, dice, bueno, este momento, el que el otro se arrepiente y vuelve, y ya el tiempo ha transcurrido, ¿no? Entonces es momento, ahora, ¿realmente querés venir ahora? Yo lloré un río por vos. Entonces es ahora, llorame un río. Claro, porque yo te lloré un río, o sea, dejé casi una vida. O sea, llorar un río habla de una nostalgia o eh, de- de una tristeza enorme, ¿no? Entonces ella o él le dice a su amor, a su ex amor, ahora llorame un río, ahora me venís a buscar. Cuando ya, bueno, estas paradojas del amor me parece que en una obra y una música tan maravillosa. Y bueno, pasó que al momento de grabarlo, eh, claro, yo trato de escuchar muchas versiones, después ya no escucho más y trabajo la mía y a veces la voy cambiando mucho. Y en ese momento con Hernán Jacinto, que claro, ¿cómo toca Hernán Jacinto? Eh, es espeluznante. Realmente, a mí, yo tengo poca objetividad, porque yo la escucho desde que venía con Malosetti acá al Pungo, a Córdoba, y pasa eso, ¿no? Que tengo como una admiración interminable. Y en el momento de estar con él grabando, yo escuchaba tantos sonidos, tantas notas preciosas, entonces cuando él me da la entrada en alguna parte como para yo decir esos finales de frase, yo largué un motivo que algo tenía que ver con lo que él estaba haciendo, que eso transcurre, y esa libertad te da el jazz, de que estás escuchando otros instrumentos y podés jugar con esos sonidos, y es un desafío también, y yo no sé por qué hizo eso, porque realmente ahí uno eh, le debo ese respeto a la música, porque digo, ni siquiera era yo, era la música que pude ponerla en libertad en mí para que suceda, porque si lo hubiese querido armar, no podía, ¿viste? La improvisación es un poco así, es una cosa que, eh, que no tiene tantas explicaciones racionales así predecibles. Y bueno, fue maravilloso porque la verdad que me gustó mucho y bueno, y eso fue como el comentario, de decir, mira cómo quedó esto justo, y él hacía eso en el piano y terminó de hacerlo y quedó ahí como si hubiese sido previsto. Eh, Son pasajes. Dijiste bien el trabajo de Jacinto, que realmente es un gran pianista, tiene su propio trío, pero acá trabajaste con un trío de alguien que incluso trabajó sobre el disco en Oh, general, que fue, como se llama, Oscar Junta, ¿no? sí, Eh, Oscar. y bueno, Oscar es el motor. Oscar proviene de una familia de grandes músicos, Sebastián, el padre, realmente son, Sebastián, bueno, lamentablemente falleció hace poco, pero de grandes músicos. Y además también con un buen baterista, ¿no? Uh, Con Arturo Puerta. ¿Trabajaste todos los el temas con lo bajista. del trío? ¿Con el trío Bien, trabajaste? sí, ahí a eso voy. Sí, bueno, me anticipé por solamente con lo de Hernán, por el motivo, que esto que sucedió en mi improvisación, pero este disco, el que en un principio me impulsó es Lito Vitale, con el cual he grabado 2 temas, ¿no es cierto? Eh, que fue el que me abrió las puertas, me dijo, che, vos tenés que estar grabando, dale, vení y listo. Y hicimos Malena y el tema de Puche Leguizamón, en la Pomeria. Bueno, y fue maravilloso. Pero volviendo en este rasgo que quería no dejar pasar lo que señalaste, de Oscar Junta. Oscar Junta, después que yo había grabado esos 2 temas, yo tenía que completar el disco, pero yo quería darle un color de jazz, ¿sí? Eh, sí, que tenga un color de jazz todo, aunque sean obras eclécticas, tenía que estar ese sello, porque es un disco de jazz. Entonces, ahí me cruzo
con mi amigo que lo adoro y que es un ser, no solo que es un músico, todo lo que has descrito de una calidad de familia y de músico, sino que él es una persona que es un motor, así como tiene el tempo para hacer un motor que no falle nunca, bueno, así es él en todo, o sea, es como que él lo organizó, habló con los chicos, Hernán le encantó porque le gustó que yo hiciera temas, le pasé los temas, le gustaron, fue toda una cosa re amorosa que se dio, y donde Hernán realmente, Oscar. Oscar hizo toda esa primera ingeniería, ¿no? De armar las cosas. Incluso yo traje tangos. Yo cuando traigo tangos, me dice Hernán, oh, pero nosotros no somos unos tangueros. Le digo, ¿ustedes no son tangueros? Le digo, que son de Buenos Aires. Los argentinos ya somos tangueros. Tenemos en la sangre, debemos tener ya estos antepasados tan maravillosos. Pero digo, ustedes... Y Oscar inmediatamente dijo, no, un momentito, a ver, le vamos a dar, ¿qué tiempo? Y le digo, pero que yo quiero que lo yacen a esta tarde gris. Esta tarde gris, en esta tarde gris es un tango que quedó con un movimiento y una... sí, un ímpetu así que tiene un sesgo de jazz, podría decirse, tratando de respetar eso. Y eso lo armó en 2 minutos Oscar. Oscar hizo 1, 2, 3, vamos a cambiar un poco el tempo aquí y probaron. Y yo dije, esto es mucho más de lo que yo quería. Entonces, sí, Oscar es todo eso, ¿no? Es todo eso. Estamos conversando con Silvina Renela. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Quisiste, lo sé, yo también te he querido. Me olvidaste después, pero yo no he podido. Y a sufrir por tu amor me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraron.
pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Escuchábamos a Silvina Renela interpretando He perdido contigo, tema que forma parte también de su primer disco El tiempo que queda, que lo va a estar presentando el miércoles 16 de abril a las 21 horas en Clásica y Moderna, Callao 842, en un show que se titula Entre Clásica y Moderna, Lírica, Jazz y Blues. Contaste un poco cómo fue trabajando el disco, pero estás trabajando en un nuevo álbum, ¿sí? Y con una formación diferente, porque los que forman parte son... Estás trabajando con el Luis Lewin Trío, ¿también? Sí, ¿Podés exacto. adelantar un poquito de qué va el disco, si va por los mismos rumos? Porque Sí, ya sí, Vitale también, bueno, dijiste que va a los dos temas con los que grabaste con sí, Lito, exacto. pero bueno, ¿cómo viene este nuevo proyecto? Exacto. Bueno, en este último trabajo también tiene algunos sesgos de los anteriores. El impulso primero de Lito Vitale que dice, bueno, ¿cómo va el disco que grabamos? Y viene la pandemia, había venido la pandemia y yo dije, bueno, ahí está, lo subimos a las redes. Y entonces me dice, bueno, dale, vamos por el otro, dale, vení y grabamos dos temas. Él siempre quiere tango y folclore. Entonces, bueno, ahí elegimos otros temas. Se acababa de morir mi madre. Entonces, en eso de la gran pérdida, ella fue en realidad mi primera maestra de canto, ¿sí? Entonces yo elegí y dedico esa elección por ella también, porque están Los Mareados, que le escuchábamos a la Tana Rinaldi desde muy chica, porque ella en mi casa se escuchaba mucho folclore y tango. Mis abuelos jazz y lo clásico, y en mi casa eso. En el medio yo estudiaba jazz, tocaba con músicos, y bueno, entonces ese sesgo también anterior y eso que a uno le va quedando de la madre, esa voz de la Tana Rinaldi, dije, ay, yo quiero grabar ese, con todo respeto, ese tango, entonces grabé ese tango y una samba de usted. Luego dije, eso es como esa primera matriz. Luego me desplacé, sí, hacia el jazz, obviamente, y con Miguel Ngaramu grabamos My Romance, saliendo la pandemia. Él eligió ese disco que quería integrarme con los músicos de acá de Córdoba, que son maravillosos. Y luego, bueno, el trío de Levin, de Luis Levin, que es maravilloso, como Barini en el bajo. Y realmente fue espectacular. Los arreglos que hace Luis, tiene una creatividad asombrosa. Entonces, bueno, y un tema mío que he grabado que se llama Seguir de ese modo. Que bueno, ha gustado mucho. Yo todavía estoy con las inscripciones de Sadaik y todas estas cosas. Le contaba a Rodolfo, a mi manager, que bueno, que tengo que hacer eso para terminar las cuestiones, que está ahí como cocinándose con otros temas y propios y de jazz. Bueno, va a tener ese color. Esto salió más blues, viste que este tema Round Midnight, también un tema de Thelonious Monk con el que me encontré, que lo saqué en el piano. Yo toco, pero muy básicamente, lo utilizo más para aprender y la armonía y acompañarme para componer. Y bueno, cuando lo logro sacar, digo, quiero grabar esto.
pero que toquen los mejores, ¿no? Que toquen los que saben y son especialistas. Y bueno, y después otro recorrido es el mío en el género clásico. Pero después, si querés, integramos eso. Pero con Luis Levin hemos armado estos otros 2 temas y quedan otros 2 o 3 por terminar ahí. Vos sabés que escuchando la primera obra que hiciste, yo se sentí más auténtica cuando cantaste un tema de jazz en castellano escrito por vos, El tiempo que queda. Eh, Claro. no solo lo sentí más auténtico, sino que no olvidemos que en Argentina es un país que no habla inglés, ¿no? No hablaba y ahora que habla, habla menos que antes. O sea que entiende el inglés y ama el inglés cuando cantan los Beatles, cuando cantan todos los cantantes, que nadie entiende lo que dicen porque está acoplada la voz a la música. Y entonces es como que la voz es parte de un coro musical que integra el tema. Ahora cuando lo canta alguien de los nuestros, lo que sea, uno quiere ponerle la oreja para entender qué están diciendo. Y ahí se torna un problema, ¿no? Pero ese tema que cantaste tiene la originalidad de que cantás algo en tiempo de jazz y en castellano. Qué bueno. Y eso es una novedad. Y esa es Ajá. una novedad que me llamó la atención. Y yo dije, ¿insistirá en ese camino? En Porque ese. eso es un camino original. Qué No bueno. se da mucho. Alguien que escriba en castellano jazz. No, hay traducciones, pero que lo escriba a ritmo de jazz es una cosa diferente. Eh, ¿Insistirás en ese camino que a mí me gustó? No lo sé, te pregunto. Bueno, en eso estoy insistiendo y mirá que agudeza tu escucha. Me llamó la atención, porque creo que es la primera vez que me lo dicen después de Lito. Lito me dijo eso. Yo le digo, uy, quiero seguir haciendo una cuestión así que siga la sonoridad de jazz. Y me dice, sí, pero hacé tus temas, porque por ahí va la cosa. Y que vos me lo digas así, como sin más, es como un camino que la gente también te señala, y ahí sí es la importancia que nos debemos a los otros, los quienes hacemos, ¿no? Porque a veces uno hace las cosas sin estar estratégicamente y es genuino hacerlo para no el aplauso fácil, no buscar ese efecto nada más que en la aprobación. Pero nos debemos, sí, a lo que yo creo que los que hacemos música y creamos, en tratar de transformar en algo al otro y desde lo más genuino. Y en eso sí, es una búsqueda casi eterna. Y el tiempo que queda, como vos decís, es un poema que escribí eh, como en una reflexión. Pareciera que es una cosa de amor, pero es una reflexión más existencial, que tiene que ver con lo que pasa cuando los rostros, como en la poética de aquella poesía de Borges, cuando los rostros o algo se esfuma en el tiempo, cuando alguien no está más en ese momento, se iba mi madre, ¿no? Se me estaba yendo. Y fue todo como preguntarme si qué rastros dejan en la memoria ese tiempo que corroe todo y qué rastros y qué rostros perduran en nosotros. Y yo voy a recordar ese rostro siempre. Fue como un poco heraclítea la pregunta del filósofo de la antigüedad, que también se pregunta ahí Borges. Por eso lo cito, porque el arte poética, que es su poema, fue como muy inspirador en ese momento, y yo llorando, yo escribo mucho, a veces muy emocionada, tanto en el piano como eh, cuando me sale algo y puedo decirlo, hasta que lo digo, después ya ay, es un alivio. Y fue toda una reflexión casi
existencial. Y si bien empieza, este amor perdiéndose en los dos, como el río se pierde en el mar. Bueno, tiene que ver con eso, que somos, como dice Heráclito, esos ríos, y que reflexiona Borges, somos como esos ríos que van a dar a la mar y que a la vez es el morir, pero bueno, que eso es lo vital, ¿no? Y, y esa obra, esa pequeña y adorada obra, me inspiró eso, ese tema, y poder decirlo en castellano. Y he seguido en ese camino, porque seguir de ese modo y otros temas que estoy armando, que ya se los voy a compartir, tiene que ver con eso. ¿Y qué viene primero? ¿La música? ¿La letra? Vos sabés que siempre la música se anticipa. Vos sabés que mi tema en mi tesis filosófica es preguntarme eso. ¿Cómo es que surge la creación, el origen de lo creativo, ¿no? Si bien es la música, yo creo que el mayor hallazgo es encontrarle palabras inmediatamente a eso que la música está diciendo, que está diciendo por algo que es algo necesario a ser dicho, a través de ese sonido que sale, que me maravilla, siempre es la música. Es decir, ay, acá hay algo, me despierto a las 3 de la mañana y necesito irme al piano, a veces con frío me agarro una colcha, lo que tengo puesto, porque necesito ya ir al piano. Siempre es la música, pero inmediatamente, como dije, siento que hay algo que cuando la escucho y la armo, hay algo que se va diciendo, y ese es mi desafío, por lo menos, poder decirlo. Estamos conversando con Silvina Renela. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, My One and My Only Love. Thought of you makes my heart sing like an airborne breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. Then shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, and feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven. A heaven that I never know. Escuchábamos a Silvina Renela interpretando My One and My Only Love, tema que forma parte de su disco El tiempo que queda, que va a estar presentando el próximo miércoles 16 de abril a las 21 horas en Clásica y Moderna, en Callao 842, en un show que se titula Entre Clásica y Moderna, Lírica, Jazz y Blues. ¿Qué le espera a la gente que vaya el miércoles a escucharte? Me imagino que obviamente todo el tiempo que queda. ¿Y vas a incluir algo de lo nuevo o no? ¿O va a ser solo exclusivo del otro? Sí, vos sabés que
fue un día que voy a ese lugar, a la clásica y moderna, y compré libros, y estaba el piano, y yo digo, quiero cantar acá. Bueno, hablé con la persona, le mandé, pero a partir de ahí dije clásica y moderna. Y dije, en esta oportunidad me voy a dar el permiso de cantar, comenzar con obras clásicas, que yo también hago, porque yo soy cantante también lírica, aunque, no sé, aunque esto venga a enrarecer el clima, ¿no? Yo tengo paralelamente una formación clásica que nunca la pude dejar, porque a veces estaba más en el jazz, qué sé yo, pero necesitaba mi repertorista y el área de, de la bohème o esto, lo otro, me llamaban y siempre estuve trabajando obras clásicas. Y con mi maestra repertorista, que es una gran pianista, Beatriz Parodi, de la Scala de Milán, ella se jubiló ahí y tiene su casa en Río Ceballos, acá en las sierras de Córdoba. Y cuando ella viene los 6 meses que evita su invierno, viene acá en el verano. Y y trabajamos arduamente y hacemos conciertos, así, medias tertulias. Entonces, ahí tengo esta otra faceta, que hay gente que me conoce como cantante de la lírica y otras de mi disco, y bueno, entonces yo dije, quiero integrarme, integrar esto, porque en conciertos que estuve haciendo en la cumbre, en las sierras, he dado con un dúo que uno hace más jazz y música de cámara argentina, como el Pucci, como tantos otros, Guastavino, etc. Y otro que hace más clásicos. Y con ellos hemos ido compartiendo estos repertorios y la gente tiene una avidez por escuchar todo, que allá hay un público muy especial, muchos de Buenos Aires, ¿eh? Una escucha atenta y prodigiosa, porque yo digo, no, no vuela una mosca, es un público precioso, hemos hecho en algunos teatros, en la Casa de Mujica Lainez. Y al presentar, cuando yo canto lírico, quieren también ambas músicas y me piden otra. Entonces, esta vez dije de clásica y moderna, me voy a dar ese gusto de hacer una chanson de Poulenc, otra de Bizet, hacer como unos toques, otra de Bellini y después ir a obras de Piazzolla incluso, y con un tin después más hacia el jazz. Pero voy a hacer estas mezclas que a veces somos reticentes y necesitamos estancar la música en bibliotecas tan separadas. Como decía Borges, que la filosofía podía ser de una ficción, o como que había que mover estos de los estantes tan separados, ¿no? Entonces me voy a permitir, no voy a hacer tanta mezcla porque es algo desafiante, pero es algo que la gente lo conmueve mucho y como el lugar tiene tantos años, y yo digo, claro, clásica y moderna es la opción que poder conjugar esas cosas y convidarle, bueno, esto que trabajo y hago, que es parte de lo que soy. Clásica Moderna es un lugar emblemático que ha tenido sus grandes problemas. Estuvo cerrado durante un tiempo largo porque, bueno, tuvieron dificultades, pero ahí hemos actuado varias veces, así que ya conozco el lugar. Es un lugar emblemático de Buenos Aires, no cabe duda. Ahora, me hubiera gustado escucharte algunos Lieder de Mahler, cantados por vos. Hace mucho que no se escucha obra de Lieder, o sea, se escucha la obra de Mahler, no cabe ninguna duda, ¿no? De su quinta sinfonía, novena, todas ellas. Pero Liederes de él, que son tan hermosos, no he escuchado últimamente. No sería... eh, Du nicht mich lebe, me mataste, me mataste, me mataste, me mataste. Agrega algo de eso, por favor, que voy corriendo. Muy bueno, muy bueno. Me mataste.
Me emocionaste, la verdad, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me diste el lugar y te lo agradezco, porque muchas veces ¿viste? Esto de que hago jazz y entonces mezclar, hay gente que se siente incómoda, entonces gracias por tu apertura y tu invitación, me estabas desafiando y yo dije, pero ¿cómo no le voy a convidar? La verdad no lo esperaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, va a ser ecléctico esta programación tuya, clásica, moderna. Vayan preparados porque se viene con todo. Y Bueno. importantísimo. ¿Quiénes te van a acompañar en Clásica y Moderna? Porque como Claro. tenés la agrupación con la que grabaste el disco, pero ahora estás grabando con otra agrupación, digo, ¿quiénes van a estar con vos en la presentación? Sí, en la primera presentación, porque yo ya lo presenté al disco, apenas lo hice en el 2017, lo hice en esa oportunidad con Manuel Fraga, Adrián Falcón y Diego Luteral. Eh, y en esta oportunidad vamos a hacer con Mariano Agustoni. Y tal vez tengamos una sorpresa, que todavía la tenemos que resolver, pero bueno, estamos trabajando en ello. Pero estamos con Mariano Agustoni, que es un, bueno, Ah, con solo googlearlo, ¿no? Es un ah, pianista, un compañero buenísimo, ahí no cabe que duda. ¿Y va me a estar emociona Oscar? mucho. ¿Va a estar Y Oscar por Oscar, ahí? Oscar estaba de gira y lamentó no sumarse, pero bueno, lo vamos a tener en la próxima, seguro que me va a acompañar, porque Ah, ya van varias veces que quiere y que me arma esto. Me dice, bueno, puedes tocar con este trío, Silvi, yo me tengo que ir, así que bueno, eh, ya lo vamos a capturar, Oscar. Es un gusto que quiero darme en vida. O sea, va a ser un show súper intimista porque va a ser a piano y voz. Sí, a piano y voz. Tal vez se sume un contrabajista, pero lo tenemos ahí eh, para, de sorpresa tal vez, pero no quiero anunciar algo que no esté resuelto, se me escapó. No, bueno, pero es una linda combinación el Sí, piano con el contrabajo sí, para un sí. repertorio que tiene algo de jazz, está más que, sí, más que lindo como cierra el sonido, ¿no? sí, sí, sí. Y en aquella oportunidad que yo presenté el disco, Adrián Falcón agarró el tema mío que vos me decías, Mario, de mi tema del tiempo que queda, Sí. y en el que tengo en inglés también, agarró el arco y le hizo unos sonidos así de cuerdas tan maravilloso que yo dije, va, qué bueno, me gustó cómo un tema puede resaltarse, puede crecer, ¿no? Ya tiene una vida propia, digo, mirá lo que puede hacer un trío de jazz por eso, extrañando un contrabajo, tengo ganas de que sumemos a una persona que estamos viendo con Mariano, a ver si la capturamos. Silvina Renela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. A la audiencia, dos cosas. El primero, escuchen en todas las plataformas el tiempo que queda y disfrútenlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Y a quienes quieran escucharla, a Silvina en vivo y en directo, tocando parte de este disco, tocando un montón de otros temas muy eclécticos, como dijo, vayan a ver entre clásica y moderna, lírica, jazz y blues, el próximo miércoles 16 de abril a las 21 horas en Clásica y Moderna, ahí en Callao 842 de la Ciudad de Buenos Aires, que la van a poder disfrutar escuchándola ahí en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias en serio por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, y a ustedes por este momento tan cuidado, tan cálido, y del que he aprendido mucho, por sus preguntas, por su mirada. Así que muy agradecida. Hermoso, hermoso haber compartido con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Si puedo, me voy a acercar ahí por clásica. Hace un tiempo largo que no voy, pero bueno, Estás invitado, estás siempre, invitadísimo. siempre uno con gusto va.
Bueno, y Bueno, si no te auguro muchísimo éxito. Muchas bueno, gracias. bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.